Saludamos a la audiencia que nos escucha muy especialmente para tratar unos temas que son de significancia muy grande para la población colombiana en general. Colombia cuenta con una carta constitucional que fue recientemente constituida en el año 91, que cambió totalmente la constitución del 86, que era una constitución de tinte conservador, y avanzamos a una constitución donde en general se plantean los derechos de los colombianos. Tenemos un capítulo dedicado a 95 derechos. Igualmente, esta constitución se realizó en el marco de unos acuerdos, fundamentalmente entre el gobierno del presidente Barco y del movimiento 19 de abril, quien había abandonado las tareas guerrilleras y el acuerdo de la constitución de la coordinadora Simón Bolívar. Ellos se desmovilizaron, llegaron a un acuerdo con el gobierno y, aprovechando el marco del consenso de Washington, Barco acepta con el M-19 convocar una asamblea constituyente, y esta asamblea desarrollada en el año 91 establece una serie de criterios en el marco de toda su estructuración de artículos, manteniendo los tres poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, pero de todas maneras introduciendo en todo el tema económico el modelo económico neoliberal, que es lo que estableció el consenso de Washington. En este modelo neoliberal se privatiza en general el Estado, se hace el Estado más pequeño, y las Cortes, el Ejecutivo y el aparato legislativo se dedican a desarrollar toda la legislación del modelo neoliberal para poder cumplir con el consenso de Washington, lo que en la práctica limitó el alcance de los derechos, de la democracia y del concepto liberal en buen sentido que tenía la Constitución del 91, que hoy cuenta con más de 40 reformas que la hacen más retrógrada y que le quitan realmente el sentido del constituyente primario del año 91. En ese aspecto, esta Constitución, generalmente, que es la que debe regir el concepto del territorio, el concepto de nación, el concepto de Estado, pues se convirtió en una carta de navegación que hoy por hoy no tiene los alcances que originalmente tiene una constitución. Hay que entender que las constituciones que parten de 1797 con la Constitución de Filadelfia, de 1789 con la Constitución de Francia, y desde luego las constituciones en el periodo de Bolívar, y posteriormente la Constitución de Núñez, y luego esta Constitución, tenían el sentido de que tuviéramos una carta de navegación, una carta de ilustración, una carta de disciplinamiento de en general la población. Pues nuestra Constitución hoy no cumple esos requisitos, porque ha sido permeada por la corrupción en lo judicial, por la corrupción en lo legislativo, por la corrupción en el ejecutivo, es decir, en general la contracultura del concepto de la decencia y del buen servicio público, del buen trabajo por el desarrollo, por la construcción de una sociedad nueva, y nos regresamos a una etapa conservadora, a una etapa de destrucción, a una etapa de no desarrollo, y lo más grave, a una etapa de empobrecimiento en general del país, donde no se piensa en la soberanía, no se piensa en la autodeterminación, no se piensa en general en que el papel de este instrumento debe ser para conducir una sociedad a un futuro, a una esperanza y a un progreso mejor. En ese aspecto, entonces, nosotros creemos que la Carta de Constitución, la Carta de Navegación nuestra, debe hoy, unos años después de la Carta del 91, requiere que los colombianos y las colombianas, los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, los jóvenes y en general la población de colombianos y colombianas proponga
un proceso constituyente que termine en la construcción de una convocatoria, de una nueva constituyente para regular a la realidad de hoy, donde encontramos dos mundos, un mundo unipolar en decadencia y un mundo multipolar en desarrollo, que nos va a permitir seguramente encontrar un nuevo modelo, un nuevo camino económico para el bienestar y el mejor estar de los colombianos y las colombianas, y que nos lleve desde luego a construir un capítulo económico en un modelo diferente, que no sea el modelo neoliberal, que lo que ha hecho es acabar con las estructuras de Estado para que los grandes instrumentos de desarrollo del país hayan pasado a manos de los particulares, como los servicios de la educación, los servicios de la salud, los servicios de la cultura y en general los derechos que plantea el capítulo 2 de la Constitución del 91, en la cual nosotros hoy observamos que son letra muerta para todos los ciudadanos y ciudadanas, y que requerimos reconstruir de manera seria en manos de un Estado para un buen vivir de todos y todas. Y la pregunta ahí, ¿con quiénes irían a esa constituyente? ¿Con quiénes la haríamos? La constituyente debe recoger a un núcleo muy grande de la población. Deben de participar los campesinos, las campesinas, los estudiantes, las amas de casa, los trabajadores, los empresarios, todos aquellos que en la academia o no en la academia consideren que hoy el país, para reconstruirlo, para encontrar una paz real, una democracia y una verdadera libertad para un desarrollo y esperanza, se requiere entre todos construir una propuesta que alcance en el marco de lo que hoy tenemos a desarrollar una constituyente y una constitución que represente y refleje lo que el país y en general las colombianas y los colombianos queremos.